Buongiorno a tutti e a tutte. Per il progetto Lumen oggi abbiamo la fortuna e l'onore di ospitare una intervista con una collega che è professora titolare della Università di Alicante, Maria Mercedes Ortiz, che attualmente sta svolgendo un periodo con una borsa Erasmus presso la nostra Università di Bologna. L'intervista sarà in spagnolo e la professoressa si occupa di temi molto vicini ai temi Lumen. María Mercedes, la primera pregunta es si puede presentarte a nuestro público y explicarnos un poco de qué te ocupas y cuáles son tus trayectorias de investigación. Muy bien, buenos días y muchas gracias. Bueno, soy profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Alicante y dado que el Derecho Administrativo es una materia muy amplia que respalda muchas especialidades, yo me he centrado en el Derecho Ambiental. Porque hice la tesis sobre la protección de los espacios marinos, por tanto empecé con la biodiversidad marina, pero lo amplié a la biodiversidad terrestre, al paisaje, después pues las energías renovables, cambio climático, pero me di cuenta que a pesar de que hay mucha normativa ambiental y muy buena, y en todos los niveles, a nivel internacional, europeo, a nivel nacional, español, autonómico, regional, local, pues las cosas no van bien. De hecho, pues estamos hablando que incluso puede haber un colapso, crisis ecológica, emergencia climática. Entonces hice un camino hacia lo que es mi segunda especialidad, que sería el análisis económico del derecho. Hice un camino hacia la economía y ahí me di cuenta de que efectivamente hay una cosa que es la economía y otra cosa es la crematística, en fin, ¿no? Me remonté a los clásicos, Aristóteles, ¿no? Y bueno, y ahí encontré también los bienes comunes, ¿no? Y las políticas públicas, y entonces pues al final me di cuenta que el derecho administrativo pues es el derecho de las políticas públicas, ambientales, inclusivas, y que algo muy importante era pues el tema de los bienes comunes, que quizás después lo iré desarrollando, ¿no? Entonces, en concreto, pues con el análisis económico del derecho, pues respaldo el tema de gobernanzas, los sectores primarios, la agricultura, la ganadería, pero siempre desde un punto de vista, dijéramos, agroecológico, respaldando, o sea, dijéramos que la cuestión ambiental obviamente es transversal y trasciende a las cuestiones de los sectores primarios, a las gobernanzas, y de ahí derive con una buena gobernanza desde mi punto de vista, que son los bienes comunes. Bien, nuestro proyecto Lumen se enfoca en particular, tiene como objetivo en particular construir un marco transcultural basado sobre el enfoque ecosistémico y se ha centrado mucho en la investigación sobre derechos de la naturaleza porque estamos convencidos que esto es un paso hacia la construcción de este nuevo paradigma jurídico. España viene de ser el primer país en Europa que ha reconocido la subjetividad jurídica a un elemento natural que es la laguna del Mar Menor. Entonces quería pedirte qué opinas tú sobre esta nueva ley que ha sido también aprobada, reconocida como constitucionalmente legítima por el Tribunal Constitucional en una decisión muy reciente. En efecto, España aprobó en septiembre de 2022 una ley que es pionera en el contexto europeo, no en otros contextos, porque tiene una cosmovisión del mundo indígena, de otras latitudes, que afortunadamente se está extendiendo, pero en el contexto europeo es pionera. Y esta ley lo que hace es reconocer personalidad jurídica a una zona, a una cuenca marina de la zona de Murcia, costera. ¿Y por qué se llegó a esta decisión? En primer lugar, hay que decir que esta decisión fue fruto de un contexto, de un consenso social, es decir, fue aprobada a través de lo que se llama una iniciativa legislativa popular, ¿no? Que efectivamente hizo el recorrido, recoger, de acuerdo como marca la Constitución y la ley que la desarrolla, llegó al final a ser votada en el Congreso de los Diputados porque recogió las firmas que se requieren. Y finalmente se aprobó esta ley a finales de septiembre de 2022.
y ahora mismo esta ley ha sido además desarrollada por un reglamento aprobado recientemente en febrero. Bien, en efecto, esta ley, ¿por qué dijéramos, esta necesidad de declarar el reconocimiento de personalidad jurídica de esta zona costera? Y además que ha sido fruto de un consenso social, ¿no?, popular. Resulta que esta zona ha sido muy protegida ambientalmente, ha tenido muchísimas normas y respaldos de medidas, de estrategias, de figuras proteccionistas, conservacionistas, pero lo cierto es que desgraciadamente pasaba el tiempo y a pesar de tanta normativa y tanta figura de protección, el ecosistema del Mar Menor no iba mejor, sino todo lo contrario, iba peor, que llegó un momento que colapsó. Entonces, esto hizo que la sociedad, las comunidades circundantes, los vecinos también las personas que desarrollan actividad económica, pues se dieran cuenta que así no podíamos ir, o sea, no se podía seguir así porque eso era la ruina, por supuesto, del medio físico, pero también de la actividad económica y también, dijéramos, de la actividad de vida, de salubridad, de disfrutar, de tantas personas que iban a esa zona, a ese ecosistema, es una playa, en fin, es una zona de recreo y que con ese ecosistema colapsado, pues no sé, ya no había viabilidad ni para la actividad económica ni para la actividad social. Por tanto, se toma esta decisión a través de esta iniciativa legislativa popular de reconocimiento de personalidad jurídica. ¿Y esto cómo cambia las cosas?, ¿no? Porque, de hecho, esta ley fue recurrida al Tribunal Constitucional por un grupo popular, un grupo parlamentario, porque aunque sí que fue aprobada, pero hubo un grupo que se opuso y de hecho, lo llevó al Tribunal Constitucional, que recientemente, en noviembre, se publicó, el fallo fue en noviembre, se publicó en diciembre de 2024, la sentencia ha sido favorable a su constitucionalidad, a pesar que hay que reconocer que hay un fallo, un voto particular que ha sido respaldado por 5 magistrados del Tribunal Constitucional, pero por mayoría de 7, pues al final sí que ha salido su constitucionalidad. Efectivamente, en la sentencia pues sale a relucir, fundamentalmente lo que sale a relucir, hay cuestiones de inconstitucionalidad del artículo, si afecta al Estado, si son competencias del Estado o no, en fin, hay cuestiones de seguridad jurídica, pero al final yo creo que el meollo, ¿no?, la cuestión de fondo es que no se considera necesario equiparar, ¿no?, que un medio físico, como es el Mar Menor, tenga la misma personalidad que el ser humano, ¿no? Es que además se dice expresamente en el voto particular que no es necesario, que ya es suficiente con lo que hay y que por tanto, y aparte que no, pues eso, que cómo se gestionaría, porque solamente tendría derechos y no obligaciones, en fin, ¿no? Y luego también se aluden a alguna serie de lagunas. Ciertamente la ley, como todos, quizás es mejorable, tendría que ser a lo mejor más extensa, más concreta. De hecho, se acaba de aprobar un Real Decreto, ¿no?, que concreta cuestiones sobre todo lo que es la tutoría del Mar Menor, la guardería, ¿no?, lo que es la gobernanza. Y efectivamente pues habrá que ir desarrollando, porque estamos, dijéramos, es una medida que estamos aquí en este contexto europeo además, pues es muy reciente y como todo pues habrá que construirlo, desarrollarlo, ¿no? Creo que España está enfrentando ahora un desafío, es decir, se ha hecho algo muy importante como primer Estado que ha reconocido esta subjetividad, pero ahora el real desafío es la implementación, como siempre, ¿no? Y ver cómo se solucionarán los conflictos entre los derechos que la Constitución reconoce a la propiedad privada, a la libre iniciativa económica y los derechos de la laguna misma. Entonces, esto es seguro un punto de atención para todos los que van a estudiar estos temas. Al principio tú nos has dicho que tu línea de investigación se ha centrado en los últimos años en los bienes comunes. Entonces mi última pregunta es, ¿cómo quieres que este enfoque de los bienes comunes, cómo piensas tú que este concepto pueda ser utilizado
para fortalecer el derecho del medio ambiente, para fortalecer la protección de la naturaleza y a lo mejor también propiciar un cambio hacia una postura más ecocéntrica del sistema jurídico. Eso es, en efecto, estamos haciendo un camino, ¿no?, del antropocentrismo, es decir, el supremacismo del ser humano, ¿no?, que desgraciadamente la naturaleza, al ser un objeto, pues entendía que se podía explotar, ¿no?, que es lo que pues, hemos ido haciendo y así hemos llegado a estas crisis ecológicas. Entonces, el camino ahora a recorrer es ir a ese ecocentrismo, ¿no?, que es lo que implica declarar la personalidad jurídica, en este caso, del Mar Menor. En efecto, esto hay que construir el cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo se defenderá mejor así, se va a proteger mejor, ¿no? Porque al final la pregunta clave es esta, pero declarándole la personalidad jurídica ¿va a mejorar el Mar Menor? Entonces, ahí entramos con el cómo, con la metodología, la gobernanza, que es el de los bienes comunes. Considero que precisamente la diferencia entre esta ley de declaración de personalidad jurídica del Mar Menor y las anteriores, que también eran proteccionistas, la diferencia es que hasta esta ley solamente estaban defendiendo el Mar Menor los de siempre, que eran lo público, las administraciones, la estatal, la autonómica, bien, pero hemos visto que no funcionaba. Entonces, el cambio que creo que es clave para que mejore el ecosistema es que, además de los de siempre, lo público, entran las comunidades, que es clave en los bienes comunes, precisamente, ¿no? Aquí cogemos la teoría de Ostrom, que fue una gran estudiosa, de hecho le valió el reconocimiento del Premio Nobel en Economía en 2009, y que precisamente ella decía que en todo bien común, que lo había estudiado por todo el mundo, que eran, dijéramos, instituciones muy resilientes, porque había durado muchísimo tiempo y por doquier, había siempre tres elementos, ¿no? Y un elemento fundamental son las comunidades, ¿no? Después el bien que está en común, que en este caso en el Mar Menor sería el bien común, o sea, el ecosistema, la laguna del Mar Menor. Las comunidades, de acuerdo con lo que dice la ley, que ha desarrollado un Real Decreto, ahora en febrero de 2025, se llama la gobernanza sería la tutoría del Mar Menor, ¿no? Y en esa tutoría hay tres órganos. Una sería, bueno, si acaso luego lo desarrollo, pero lo que quiero hacer hincapié es que un bien común tiene tres elementos. Uno es el bien en común, que en este caso pongo el ejemplo de la laguna del Mar Menor. Después está la comunidad que está detrás, cuidándola y vigilando, controlando que se haga un buen uso, una buena gestión, y para eso la ley precisamente ha aprobado lo que se llama la tutoría del Mar Menor, que ahora si acaso desarrollo los órganos que se desarrollan, que son tres, y después hay unas normas que se autoconceden, de autorregulación, para que esa gestión por esa comunidad sea óptima, que no haya abusos, que sea una gestión sostenible, razonable, compartida, pues eso, responsable, ¿no? Y entonces, ¿qué normativa sería en este caso? Pues de momento está la ley, el reglamento y todas las normas que tienen que venir. Entonces, por eso yo digo que el Mar Menor es un bien común, porque reúne los tres requisitos, que siempre se tienen que dar y están interdependientes, y que esto es lo que hace, asegura, fortalece, aparte de que fortalece la gobernanza, asegura el cumplimiento y, por tanto, la buena gestión y la buena salud de ese ecosistema. Y eso, dijéramos, es el cambio entre las leyes anteriores y esta ley. Y a través de los bienes comunes, que en definitiva, fundamentalmente, es hacer hincapié en las comunidades, que como muy bien señala la ley, se crea lo que se llama la tutoría del Mar Menor, que se integra por tres órganos. Uno es el comité de los representantes, que ahí están los públicos, que serían 3 representantes del Estado, 3 de la comunidad autónoma, y luego 7, que de momento serían 7 personas de la sociedad civil, que fueron los que encabezaron la iniciativa legislativa popular. Después, eso sería el comité de representantes, que es un poco una mezcla ya empezamos, que está lo público, pero ya está la sociedad civil. Luego estaría la comisión de seguimiento, que se llaman los guardianes o las guardianas, que es un nombre muy significativo de que efectivamente lo que hacen es cuidar, guardar, ¿no? De hacer un seguimiento, un control de que todas las normas
se están aplicando, ¿eh? Entonces, eso fortalece y insisto, que es la clave que diferencia las normativas anteriores y es lo que, dijéramos, va de la mano de declarar personalidad jurídica al Mar Menor, porque lo representan precisamente esa sociedad civil que, además de ser entidades ambientalistas, como siempre han estado por ahí, pero además se suman también vecinos de los municipios ribereños y también se suman de sociedad civil, pero de las actividades económicas de la zona. Y luego también están, por supuesto, los científicos investigadores, un comité científico también de la zona y tal. Entonces, esa gobernanza, que se llama tutoría del Mar Menor, eso refuerza y creo yo que asegura y es la clave del éxito y que es un cambio, porque es un cambio, pues eso hay que entenderlo, es un cambio cultural, jurídico, porque hasta ahora lo habitual era que los bienes, como espacios protegidos, pues estuvieran, dijéramos, respaldados solos y tutelados por lo público. Pues bien, va a seguir lo público, por supuesto, pero además se va a sumar la sociedad civil organizada, con esa filosofía de los bienes comunes, que no son bienes libres, sino al revés, son bienes comunes, que está todo bien controlado, con normas, para que todo, dijéramos, para que todo transcurra bien, haya una gestión responsable y de manera que ya no ocurra esas crisis ecológicas que desgraciadamente pues, se han padecido tanto en esa zona como ocurre en otras partes de nuestro planeta. Y por tanto, pues efectivamente es un cambio de mentalidad, tanto cultural como jurídica, pero lo que se tiene es que pues profundizar, para eso están las investigaciones, desarrollar y también educar, ¿no? Y ayer me gustó mucho un concepto que ayer el profesor Marcos Navas señalaba de la codignidad, ¿no? Que efectivamente es que somos tan dignos del ser humano como la naturaleza, somos relaciones, estamos interconectados y que estemos equiparados está muy bien, porque protegemos la naturaleza no porque para nuestro bienestar, que es un poco ese enfoque antropocéntrico, sino siempre para nuestro bien, sino que es que protegemos la naturaleza per se, porque tiene la misma dignidad. Por eso el concepto me gustó mucho, de codignidad. Muchísimas gracias. La profesora María Mercedes Ortiz estaba refiriendo a una intervención por parte del profesor Marco Navas Alvear de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito dentro de un programa de una escuela de verano sobre metodología de la comparación jurídica que se está desarrollando ahora esta semana del 16 a 20 de junio en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, promovido por el Centro de Estudios sobre la América Latina de nuestro departamento, en el marco del cual también yo misma y el proyecto Lumen se desarrolla. El tema de los bienes comunes que la profesora ha abordado es sin duda añade un elemento más a nuestra reflexión sobre el enfoque ecosistémico, que es el elemento de la participación ciudadana. Es verdad que la teoría de los bienes comunes sigue pensando en el ser humano como referente, pero introduce esta modalidad de gestión, que es una modalidad colectiva, que se acerca mucho a las cosmovisiones de los pueblos indígenas, que promueven la idea de la naturaleza como sujeto en codignidad, como decía el profesor Marco Navas, citado por la profesora María Ortiz, entre seres humanos y no humanos. Agradecemos muchísimo las reflexiones, los aportes. Muchas gracias, María Mercedes, por haber participado en nuestro proyecto y invitiamo i nostri ascoltatori a seguire le prossime interviste del progetto Lumen. Molte grazie. Grazie mille.